Aumenta la OTAN las defensas, pero descarta enviar tropas a Ucrania. Se quedan mirando cómo los otros se están enfrentando. Ya el conflicto suma al menos 40 soldados y decenas de civiles muertos tras el inicio de esta operación rusa. Y hay bajas, lo que llamamos muertos. Claro. Se sabe que 40 militares murieron y varias decenas han resultado heridos. Hay varios civiles muertos. Claro, ellos dicen, Rusia no ha logrado socavar el potencial defensivo de las Fuerzas Armadas. El presidente de Ucrania se dirigió a los ucranianos para que den con sangre, para que den sangre con destino a los soldados que combaten en el frente. Que donen. Sí. El ejército ucraniano denunció que Rusia no solo atacó infraestructuras militares, sino también poblaciones donde se habrían producido muertos civiles. También anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia tras la agresión. Aseguró que el gobierno ya está repartiendo armas entre todos aquellos que lo deseen para defender el territorio nacional del invasor ruso. Macron, el presidente de Francia, dice, responderemos sin debilidad. Este es un acto de guerra, con sangre fría. Tendremos determinación y unidad. Pero no le entran, porque ellos están limitados a lo que la OTAN les diga, hasta que se pongan todos de acuerdo. Se inicia también la suspensión de vuelos civiles. Las aerolíneas y las agencias empezaron a tomar medidas con respecto a los vuelos civiles programados que están suspendidos, argumentando el peligro de que puedan ser blanco de algún ataque. Marcelo Ebrard informó que funcionarios mexicanos se encuentran bien tras los recientes ataques. Aunque las primeras imágenes son de gente que está huyendo hacia el sur, abandonando la capital, Kiev, que aunque no es el territorio que está en disputa, es la capital de Ucrania. Claro. Y podrían seguirse los ataques hasta allá. No, pero no invadieron el territorio en disputa, invadieron Ucrania propia. Exactamente. El país. Sí, todo es un país, Ucrania. Hay dos provincias que ya desde el otro día empezaron a ocupar. Esas son las que reclama Rusia. Pero la invasión de hoy ya va contra los centros urbanos más importantes de Ucrania. Ahora, no hay que olvidar que Ucrania tiene armas atómicas. Es un hecho poco recordado, pero Ucrania heredó una buena cantidad de armas del arsenal de la URSS. Y no creo que tengan la capacidad de lanzarlas, pero ¿qué tal si la tienen? Pero no requiere más que un avión caza para llegar a Moscú o un lugar así. Y finalmente es una guerra fratricida, ¿no? Porque ambos son eslavos. Su idioma es tan parecido al ruso como el portugués del español, o más quizá. Entonces, es absurdo que se combatan pueblos que son hermanos, no deben aprender a vivir con independencia unos de otros. Ya empezaron las reacciones, le quitan la UEFA la final de fútbol
y los pilotos de Fórmula 1 están diciendo, Vettel es el primero en decir, yo no, él no va a correr. Voy a correr en Rusia. Es que esas son, digamos, que la presión que podría hacerse internacionalmente por deportes y todo ese tipo de cosas, pero a Putin le va a valer un comino. Sí. Son las presiones que yo digo que es las que quizá pudieran presionar un poco, porque antes el mundo no estaba globalizado. O sea, en la Segunda Guerra Mundial no había nada de lo que hoy podría presionar. Transmisiones de televisión, eventos deportivos, eventos culturales, etcétera. Entonces, hoy ya habría muchas pérdidas para Rusia si empiezan a boicotearle cosas, ¿no? Pero yo creo que Putin trae una mentalidad totalmente del siglo XX de yo me voy a hacer de Ucrania y no invadió por las dos, digamos, estos dos partes de Ucrania donde él dice que están los rusos y que además los tratan mal y todo. Yo creo que va por Ucrania para anexarla totalmente a Rusia. Sergio Ramírez, 52 años, desde Orlando, Florida, en Estados Unidos. Alejandro dice que le da tristeza el éxodo en Ucrania. ¿Y no le entristece el éxodo que ocurre en Zacatecas? Hay imágenes que describen cómo los nativos de Zacatecas están abandonando sus casas, sus pueblos, sus familias, para huir de la violencia. Claro, y aquí lo hemos dicho. Lo increíble aquí es que México no está en guerra, o al menos no hay una guerra civil. Y entonces nos vamos ya a las responsabilidades del gobierno estatal y del gobierno federal, que no ha cumplido con su tarea de garantizar la seguridad y la protección a estos ciudadanos que prácticamente han dejado varias poblaciones abandonadas en Zacatecas porque el gobierno no ha podido contra la delincuencia organizada. Y es lamentable. Sergio García Jiménez, de Tecámac, 38 años. ¿Cómo es posible que Alejandro Rosas compare a Putin con Hitler? Que lo compare mejor con Bush, padre e hijo, malditos mediocres por lo que hicieron en su época. Finalmente, no es una guerra de invasión, es una guerra de recuperación. Válgame. Sí, estoy a favor de Rusia. Sergio García Jiménez. Pero es que no está invadiendo un país ruso, no es población rusa. Ahí hay rusos y viven en la parte oriental, que pues, perteneció al Imperio Ruso mucho tiempo. Pero los ucranianos, recuerde usted, cuando entraron los nazis en la invasión de 1941, los ucranianos salían a recibirlos con gusto porque creían que los iban a liberar. Desde luego pronto se dieron cuenta que eran peores, ¿no? Venían a exterminarlos también, porque eran eslavos. Entonces, pero los ucranianos nunca han estado satisfechos con pertenecer a Rusia, nunca. Ahora, aquí jamás comparamos a Hitler con Putin o viceversa. Lo que estamos diciendo es que algo similar hizo Hitler con Austria, punto. No tiene que ver una cosa con otra. El procedimiento lo está haciendo Putin exactamente como lo hizo la Alemania nazi. No quiere decir que sean iguales. Y por otra parte, esto claro que es una invasión. Es una república reconocida por el mundo y por la propia Rusia desde 1991, cuando se le reconoció su independencia. ¿Qué está haciendo ahorita? Invadiendo, y va a ocupar un país que es libre y soberano. Usted le puede ir a quien quiera, pero cuando menos entérese e infórmese bien y correctamente. ¿No sería el equivalente como si Estados Unidos quisiera invadir Baja California? Porque hay mucho estadounidense y claro, quieren que los anexen. De hecho, sí. O al revés, que México invadiera, por ejemplo, Texas. ¿Más? Porque, o California, donde hay muchísimos mexicanos. Ándale.